Comentario al libro de Daniel. Un encuentro con la palabra de Dios. Tema 17. Capítulo 3. Lealtad y adoración. El capítulo 3 del libro de Daniel narra uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia, una historia cargada de lecciones espirituales y conexiones proféticas que trascienden su contexto histórico. En este video exploraremos brevemente cómo la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego frente a la estatua de oro de Nabucodonosor no solo representa una prueba de lealtad al Dios verdadero, sino que también sirve como una prefiguración de los desafíos que enfrentarán los hijos de Dios en los últimos días, según las profecías bíblicas. Para entender la relevancia de este relato, es crucial considerar algunos elementos que conectan este evento con las pruebas finales mencionadas en Apocalipsis 13. Por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor tenía unas dimensiones específicas, 60 codos de altura por 6 de ancho, y su adoración estaba acompañada por la música de 6 instrumentos específicos: bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio y zampoña. Estas cifras reflejan el sistema sexagesimal usado en Babilonia y contrastan con el número 7, símbolo de lo perfecto y divino en la Biblia. Este énfasis en el número 6 apunta proféticamente al 666, el número de la bestia en Apocalipsis 13, que representa un sistema humano opuesto a Dios. Así, las medidas y los elementos musicales en Daniel 3 establecen un paralelo directo con la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, vinculando ambas historias en un contexto profético. Además, el contexto de la adoración forzada subraya otra conexión importante entre Daniel 3 y Apocalipsis 13. Nabucodonosor emitió un decreto que obligaba a todos a adorar la estatua bajo amenaza de muerte. Este acto de coacción se repite en Apocalipsis 13:15, donde quienes se nieguen a adorar la imagen de la bestia enfrentan la pena de muerte. En ambos casos, se utiliza el miedo y la fuerza para exigir una adoración contraria a los principios divinos. Esta relación histórica y profética resalta la continuidad del conflicto entre el verdadero culto a Dios y los intentos humanos de usurpar su lugar. No podemos ignorar el simbolismo de Babilonia en este relato. El lugar literal donde tuvo lugar esta historia se convierte, en el marco bíblico, en un símbolo recurrente de un poder religioso y político opuesto a Dios. Apocalipsis 17 y 18 retratan a una Babilonia espiritual que engaña a las naciones con su vino, un símbolo de falsas enseñanzas. Así como la antigua Babilonia fue un centro de idolatría y rebelión, la Babilonia espiritual buscará desviar la lealtad del pueblo de Dios en los últimos días. Estos paralelismos refuerzan la conexión entre las experiencias de Daniel y las profecías apocalípticas, ofreciendo a los creyentes de hoy una comprensión más clara del conflicto cósmico que se desarrolla. La valentía de Sadrach, Mesach y Abednego frente a la estatua de oro no solo inspira, sino que también desafía a los creyentes de todas las épocas. Estos jóvenes se negaron a comprometer su fe, aun cuando enfrentaron la amenaza del horno de fuego. Este relato no es solo histórico, sino un recordatorio vivo de que la fidelidad a Dios debe mantenerse incluso en las pruebas más difíciles. Así como estos 3 jóvenes tuvieron que decidir individualmente a quién adorar, cada creyente enfrentará su propia prueba de lealtad. En las visiones de Apocalipsis, Juan parece haberse inspirado en esta experiencia al describir la batalla final entre el Israel espiritual y Babilonia. Lo que fue literal en el pasado, adorar una estatua física, se vuelve espiritual en el presente y futuro, exigiendo una decisión consciente de seguir a Dios o ceder ante los sistemas falsos de adoración. Esta reflexión nos lleva a considerar un mensaje claramente práctico: la importancia de ser fieles a Dios en lo cotidiano. Muchos profesos seguidores de Cristo creen que serán fieles en la prueba final, pero descuidan las pruebas pequeñas del día a día. Este engaño es una trampa espiritual. Si no somos leales en los pequeños detalles ahora, será imposible mantenernos firmes cuando enfrentemos las grandes pruebas de los últimos días. Así, el relato de Daniel 3 no solo nos muestra el poder de Dios al rescatar a sus hijos fieles del horno de fuego, sino que también nos advierte sobre la naturaleza del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás.
Por último, cada día enfrentamos decisiones que comprometen nuestra lealtad a Dios. Es en la obediencia diaria donde se forja el carácter que nos permitirá enfrentar las pruebas finales. Así como Sadrac, Mesac y Abednego vieron la mano poderosa de Dios en su momento más oscuro, también nosotros veremos su poder cuando permanezcamos fieles. Este relato nos invita a elegir hoy a quién serviremos, recordándonos que la fidelidad en lo pequeño es el camino hacia la victoria en las grandes pruebas por venir. El Señor no promete librarnos de las pruebas, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Al igual que en el horno de fuego, su presencia será nuestra mayor garantía de salvación.